Mis manos sudaban mientras sostenía los planos que representaban la culminación de mi carrera. Frente a mí, el hombre que tomaría la decisión final, el misterioso y multimillonario dueño de la propiedad, me observaba en silencio. Pero cuando finalmente levantó la vista, mi sangre se heló. No era un magnate con traje de diseñador. Era Elías, el anciano jardinero al que yo había humillado y tratado de despedir durante semanas. Su rostro, surcado por arrugas y manchado de tierra, ahora tenía una autoridad que me paralizó. «Señor, Santiago», dijo con la misma voz tranquila con la que me había ofrecido agua el día anterior. «He revisado su propuesta, pero antes de hablar de negocios, quiero hablar de algo más importante. De cómo trata a las personas cuando cree que nadie importante lo está viendo». Cada palabra caía sobre mí como una losa de concreto, demoliendo mi arrogancia y mi orgullo en un instante. El mundo que había construido con tanto esmero se desmoronaba frente a la mirada serena de un hombre al que yo había considerado insignificante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo la oportunidad de mi vida se había convertido en la lección más humillante que jamás recibiría? Esta es la historia de cómo aprendí, de la manera más dura, que el verdadero valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria, sino por la riqueza de su alma. Y todo comenzó con un jardín. Mi nombre es Santiago, y hasta hace poco, yo medía el mundo en metros cuadrados y el éxito en ceros a la derecha. Como uno de los arquitectos más prometedores de la ciudad, mi vida era una línea recta ascendente. Proyectos de lujo, restaurantes caros y un ego tan grande como los edificios que diseñaba. Para mí, las personas eran peldaños o obstáculos, y yo era un experto en decidir cuál era cuál desde el primer vistazo. No tenía tiempo para la debilidad, ni paciencia para la lentitud. Cuando surgió la oportunidad de adquirir la Villa Escondida, una de las últimas grandes propiedades con zonas verdes en la ciudad, supe que era mi momento. Mis planes eran audaces: demoler la vieja casona y su anticuado jardín para construir el complejo residencial más moderno y exclusivo de la región. Era un proyecto que me consagraría, que pondría mi nombre en el mapa de forma definitiva. No me importaba la historia del lugar, solo su potencial económico. El primer día que visité la propiedad, lo que más me molestó no fue el estado de la casa, sino la presencia de un anciano jardinero. Se llamaba Elías. Con su ropa gastada, su sombrero de paja y sus manos cubiertas de tierra, representaba todo lo que yo quería erradicar. El pasado, lo viejo, lo improductivo. Lo observé desde la distancia, moviéndose con una lentitud que me crispaba los nervios, cuidando unas rosas como si fueran tesoros. Para mí, él era solo un empleado más, un vestigio de una administración anterior que sería barrido con la nueva. Decidí ignorarlo, caminar por mi futura propiedad como si él no existiera. Cada flor que él cuidaba, yo la veía como un espacio desperdiciado. Cada árbol centenario, un obstáculo para mis cimientos. No sabía en ese momento que la prueba más grande de mi vida no estaba en los planos que llevaba en mi maletín, sino en ese hombre sencillo que podaba un rosal. Pero antes de contarte el primer error que cometí, ese que desencadenó todo lo que vino después, me gustaría saber desde dónde me acompañas en esta historia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos conectamos hoy? Tu presencia aquí es muy importante. Después de mi visita inicial, decidí que no podía simplemente ignorar al jardinero. Su presencia era una mancha en mi visión de progreso. Así que, al día siguiente, caminé directamente hacia él, con la intención de dejarle clara cuál era su posición y cuál era la mía. Lo encontré de rodillas,
con las manos en la tierra, quitando con delicadeza unas malas hierbas de la base de un limonero. Me paré frente a él, proyectando mi sombra sobre su trabajo. Esperé a que notara mi presencia. Él, sin prisa, terminó lo que estaba haciendo. Se limpió las manos en su pantalón y se levantó lentamente, mirándome con unos ojos claros y serenos que no mostraban ni una pizca de la intimidación que yo esperaba causar. Su calma, en lugar de apaciguarme, avivó mi irritación. «Buenos días», le dije, con un tono que no admitía respuesta. «Soy Santiago, el arquitecto a cargo del nuevo proyecto aquí». Hice un gesto amplio con la mano, abarcando todo el jardín. «Esto va a cambiar, mucho, y muy pronto». Quería que el peso de mis palabras lo aplastara, que entendiera que su pequeño y anticuado mundo tenía las horas contadas. Elías asintió lentamente, una leve sonrisa dibujada en su rostro. El sol de la tarde le daba un aura casi dorada. El cambio es parte de la vida, joven, como las estaciones. Lo importante es que lo que venga tenga raíces fuertes. Señaló el calor del día y luego a una pequeña jarra de cristal que descansaba a la sombra. Hace calor. ¿Le apetece un vaso de limonada fresca? De este mismo árbol. Su ofrecimiento me pareció absurdo, casi un insulto. ¿Una limonada casera? Yo cerraba tratos de millones en restaurantes con estrellas Michelin. No, gracias, respondí cortante, con una mueca de desdén. No bebo cosas caseras. Cada sílaba estaba cargada de mi superioridad. Rechacé su vaso de agua como si me estuviera ofreciendo veneno, un gesto mezquino del que ni siquiera fui consciente en ese momento. Él no pareció ofendido. Simplemente tomó la jarra y se sirvió un vaso para él. «Es una lástima», dijo mientras bebía. «Este limonero lo plantó mi abuelo. Dice mi familia que su limonada tiene el poder de refrescar no solo el cuerpo, sino también el alma, sobre todo cuando está más acalorada». Lo dijo sin ironía, con una sinceridad que me descolocó por completo. Me di la vuelta, sintiéndome extrañamente derrotado por su inquebrantable paz. ¿Refrescar el alma? ¡Qué tontería! Para mí, era solo un viejo divagando, un obstáculo sentimental que pronto sería eliminado junto con sus preciados árboles. Mi plan de demolición era lo único que necesitaba para sentirme fresco y renovado. Me alejé sintiendo una fría determinación. No solo iba a transformar ese lugar, iba a borrar cada rastro de ese hombre y sus estúpidas memorias. Lo que no sabía era que cada gesto de desprecio, cada palabra arrogante, estaba siendo anotada, no en un informe de negocios, sino en el libro de contabilidad del carácter humano. Y el juez de esa cuenta me estaba observando más de cerca de lo que yo podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para mí. Pasaba horas en la propiedad, no para apreciar su belleza, sino para profanarla con mis planes. Extendía los enormes planos sobre el césped, que Elías cortaba con esmero y señalaba con el dedo. «Aquí irá la piscina climatizada. Adiós, Rosales. Y aquí, el estacionamiento subterráneo. Lástima por ese roble centenario». Lo decía en voz alta, a propósito, esperando que el anciano me escuchara. Quería que supiera que su mundo, su pequeño paraíso, tenía los días contados. Era una crueldad deliberada, una forma de afirmar mi poder sobre él y sobre ese lugar que se resistía a mis ambiciones. Elías, sin embargo, nunca reaccionaba. Seguía regando sus plantas, podando las ramas secas, hablando con las flores como si fueran sus hijas. Su indiferencia a mis provocaciones era como echarle gasolina a mi arrogancia. Un día, mientras yo discutía acaloradamente por teléfono sobre la calidad del mármol para los futuros baños,
Tropecé con una pequeña manguera y caí estrepitosamente. Los planos se desparramaron y mi rodilla latió de dolor. Me sentí humillado y furioso. Antes de que pudiera levantarme, la sombra de Elías me cubrió. Me ofreció su mano callosa para ayudarme a levantar. ¿Está usted bien, joven? Fue una mala caída, dijo con genuina preocupación en su voz. Me zafé de su ayuda con brusquedad. Estoy perfectamente. Quite sus manos de mí, espeté mientras recogía mis papeles, sintiéndome infantil y expuesto. Él retrocedió un paso sin ofenderse. Tenga cuidado. A veces por mirar demasiado alto, no vemos los pequeños obstáculos en nuestro camino. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza. Un pequeño obstáculo. Para mí, él era el obstáculo. Esa tarde, en mi oficina, modifiqué los planos. Hice el estacionamiento aún más grande, asegurándome de que el diseño requiriera la tala del viejo roble bajo el cual Elías solía descansar. Era un acto mezquino, un golpe directo a su pequeño mundo. Pero en mi mente era una declaración de principios. El progreso no tiene espacio para sentimentalismos. El agente inmobiliario, Ricardo, me llamaba casi a diario cada vez más nervioso. Santiago, el dueño quiere conocerte en persona antes de firmar. Es una condición innegociable. Yo me quejaba. ¿Conocerme? ¿Para qué? Mis cheques tienen fondos. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Quién es este tipo tan anticuado? Ricardo insistía. Es particular. Por favor, Santiago, compórtate. De esta reunión depende todo. Acepté a regañadientes, planeando darle al excéntrico millonario una lección de negocios del siglo XXI. Le mostraría mis proyecciones, le hablaría de rentabilidad y le dejaría claro que su propiedad estaba a punto de multiplicarse en valor gracias a mi visión. Me preparé para esa reunión como si fuera una batalla. Lo que no sabía era que la guerra ya había comenzado hacía semanas, y yo la estaba perdiendo. Cada acto de desprecio, cada palabra arrogante, cada flor pisoteada, estaban siendo anotados no en un informe de negocios, sino en el libro de contabilidad del carácter humano. Y el juez de esa cuenta era el hombre al que más había subestimado. La semana previa a la gran reunión, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar detalles que mi arrogancia había pasado por alto. Un día, vi a Elías hablando con un grupo de niños de una escuela cercana. Les enseñaba cómo plantar semillas, y sus rostros estaban llenos de fascinación. No era el jardinero lento y resignado que yo había catalogado. Era un maestro paciente y querido. Otro día, un lujoso coche se detuvo frente a la villa. Un hombre de negocios, claramente adinerado, bajó y abrazó a Elías con un respeto y un cariño que me descolocaron. Hablaron durante casi una hora, riendo, y al despedirse, el hombre le entregó a Elías un sobre. Yo, desde mi escondite, asumí que era una limosna, una propina generosa. Qué equivocado estaba. Estos pequeños incidentes eran como grietas en el muro de mis prejuicios. Empecé a observar a Elías de otra manera. Noté que no solo cuidaba las plantas, parecía escuchar a la tierra. Conocía cada rincón del jardín, no como un empleado, sino como alguien que había crecido con él. Su conexión con el lugar era profunda, casi espiritual. Una tarde, la curiosidad me venció. Mientras él estaba en el otro extremo del jardín, me acerqué al pequeño banco de piedra donde solía almorzar. Había un libro viejo con las páginas gastadas. La portada estaba casi borrada, pero pude distinguir el título: Memorias de un roble, y el autor, Elías Vargas. Mi corazón dio un vuelco. ¿El jardinero era escritor? Abrí el libro. Dentro no había texto impreso, sino una hermosa caligrafía a mano,
contando la historia de la villa a través de los ojos del viejo roble. Hablaba de generaciones de una familia, de amores, de pérdidas, de celebraciones bajo sus ramas. Era una obra de arte, una declaración de amor a ese pedazo de tierra. Sentí una punzada de algo que casi no reconocía. Vergüenza. Cerré el libro de golpe cuando escuché sus pasos acercándose. Me sentí como un ladrón, un intruso en un mundo mucho más rico y complejo de lo que había imaginado. Él me vio junto al banco y simplemente sonrió. Veo que han encontrado a mi viejo amigo, el roble. Tiene muchas historias que contar, si uno se detiene a escuchar. No supe qué decir. Por primera vez, me sentí pequeño ante él. Mi grandioso proyecto de cemento y cristal, de repente me pareció frío y sin alma en comparación con la vida que emanaba de cada página de ese libro y de cada hoja de ese jardín. La semilla de la duda había sido plantada en el terreno más árido de todos. Mi propio ego. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elías, la imagen de los niños, el abrazo del hombre de negocios. Todo daba vueltas en mi cabeza. ¿Quién era realmente este jardinero? Por primera vez, la pregunta no nacía de la irritación, sino de una inquietante y profunda curiosidad. La reunión con el dueño era en 2 días, y por alguna razón, sentía que estaba a punto de enfrentarme a algo más que un simple contrato de compraventa. El día antes de la reunión, llegué a la villa con una nueva perspectiva, o al menos, con la intención de tenerla. Decidí intentar hablar con Elías, no como un arquitecto a un jardinero, sino de persona a persona. Lo encontré cerca del estanque, alimentando a los peces koi. ¿Son suyos?, pregunté, con una voz que sonó extraña, menos autoritaria. Elías se giró y por un momento me pareció ver un destello de sorpresa en sus ojos. En cierto modo, respondió. Los he cuidado desde que eran apenas unas crías. Uno se encariña, son como la familia. Había una ternura en su voz que me desarmó. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio que ya no era tenso, sino contemplativo. Leí un poco de su libro, confesé, sintiendo mis mejillas arder. Es muy hermoso. Él asintió mirando el agua. Gracias. Escribir ayuda a que las raíces no se olviden de dónde vienen. Cada una de sus frases era una metáfora, una lección envuelta en sencillez. Y yo, por primera vez, estaba escuchando. Le hablé de mi proyecto, pero esta vez sin la arrogancia de siempre. Le expliqué mi visión de modernidad, de progreso. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró fijamente. Usted quiere construir algo nuevo, y eso es admirable. Pero para construir algo que perdure, primero hay que entender el valor de lo que ya existe. Un edificio sin historia es solo un cuerpo sin alma. Joven. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó sobre el roble, plantado por su bisabuelo. Me habló de los rosales, que eran de una variedad que su esposa, ya fallecida, había cultivado. Cada planta, cada piedra, tenía un recuerdo, un alma. El jardín no era una colección de plantas, era un santuario de vida y memoria. Me sentí abrumado por una ola de remordimiento. ¿Qué había estado a punto de hacer? Destruir no solo un jardín, sino el corazón de un hombre, la historia de una familia. La ambición me había cegado por completo. Elías, comencé a decir queriendo disculparme, pero no sabía cómo. Yo no lo sabía. Él puso una mano en mi hombro. Era una mano áspera, fuerte. El conocimiento más importante no es el que se aprende en los libros de arquitectura, Santiago. Es el que se aprende con el corazón abierto.
Me llamó por mi nombre por primera vez, y en ese instante supe que había sido un necio, un completo y absoluto necio. Me fui de la villa esa tarde sintiéndome un hombre diferente. Mi proyecto millonario de repente me parecía una monstruosidad. Por primera vez, vi el jardín a través de los ojos de Elías, y lo que vi fue de una belleza y un valor incalculables. Decidí que, en la reunión del día siguiente, cambiaría mi propuesta. Propondría un diseño que integrara y respetara el jardín, que honrara su historia. Llegué a casa y trabajé toda la noche, redibujando los planos con una energía febril. Ya no me movía la ambición, sino la inspiración. Creé un diseño que envolvía la casona y el jardín, un diálogo entre lo viejo y lo nuevo. Era el mejor trabajo de mi vida. Mañana se lo presentaría al dueño y, con suerte, honraría la debilidad que Elías me había mostrado. No tenía idea de que la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. Llegué a la oficina de Ricardo puntualmente a las 10 de la mañana. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una extraña paz. Llevaba 2 carpetas, una con el proyecto original, el monumento a mi arrogancia, y otra con el nuevo diseño, el fruto de mi revelación de la noche anterior. Ricardo me recibió con una expresión de ansiedad extrema. «Santiago, por favor, sé cortés. El señor Vargas es muy tradicional». El apellido me sonó familiar, pero estaba demasiado nervioso para hacer la conexión. ¿Vargas? ¿Como Elías? Pensé fugazmente, pero lo descarté. Sería una coincidencia. Nos sentamos en la lujosa sala de reuniones. La mesa de caoba brillaba, y los ventanales ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Todo estaba preparado para una negociación de alto nivel. Me sentía como un impostor. Esperamos durante 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Cada segundo que pasaba, mi convicción por el nuevo proyecto se fortalecía. Ya no me importaba tanto el dinero. Quería hacer lo correcto. Quería demostrarle a ese dueño desconocido, y de alguna manera a Elías, que yo había entendido, que mi corazón no era de piedra. Finalmente, la puerta se abrió. Ricardo se puso de pie de un salto. «Señor Vargas, bienvenido. Le presento a Santiago, el arquitecto del que le hablé». Mi mirada se dirigió a la puerta, esperando ver a un anciano magnate, quizás el hombre de negocios que vi hablando con Elías. Pero la persona que entró me dejó sin aliento. Era Elías. No llevaba su ropa de jardinero, sino un traje de lino impecable, de corte sencillo pero elegante. Su pelo blanco estaba peinado hacia atrás, y sus ojos claros me miraban con la misma calma de siempre. Pero ahora, en este contexto, esa calma era la de un rey en su trono. Detrás de él, venía el hombre de negocios que yo había visto, quien ahora actuaba como su asistente, llevando un maletín. Mi mente se negó a procesarlo. Era imposible. Una broma. Miré a Ricardo, buscando una explicación, pero él evitaba mi mirada, pálido como el papel. Elías caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, el lugar reservado para el poder, y se sentó. Su asistente se colocó discretamente detrás de él. El silencio en la sala era ensordecedor. «Buenos días, Santiago», dijo Elías Vargas con una voz que ahora llenaba la habitación. «Gracias por venir. He oído mucho sobre usted, y he visto aún más». Mi boca estaba seca. No podía articular una sola palabra. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. El jardinero, el hombre al que había despreciado, humillado, al que había intentado despedir, era el dueño, el multimillonario. Él había estado allí todo el tiempo, observándome, evaluándome. Cada uno de mis gestos, cada palabra de desdén,
Había sido una prueba que yo había suspendido estrepitosamente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sostuve la carpeta con mi nuevo diseño con manos temblorosas. ¿Era demasiado tarde para redimirse? ¿O mi juicio ya había sido dictado en la tierra de un jardín que yo no había sabido valorar? Elías me observó, esperando. Su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Me obligué a levantar la vista y a enfrentarme a su mirada. Señor Vargas. Elías. Mi voz era apenas un susurro. Yo no tengo palabras. La vergüenza era un fuego que me consumía por dentro. Todo mi mundo, construido sobre la apariencia y el estatus, se había hecho cenizas. No necesita palabras ahora, Santiago. Durante semanas ha tenido muchas y muy claras, dijo él, sin una pizca de rencor, lo cual lo hizo aún peor. Mi familia es dueña de esa tierra desde hace más de un siglo. No es solo una propiedad, es nuestro legado. Antes de venderla a alguien que la transformará para siempre, necesitaba saber que esa persona tenía no solo visión, sino también alma. Abrió el maletín que le pasó su asistente y sacó mi propuesta original, la que Ricardo le había enviado. La deslizó sobre la mesa hacia mí. Esto, dijo señalando los planos, es un proyecto brillante desde el punto de vista financiero, pero es un proyecto sin corazón, un proyecto que no respeta el pasado y que, por lo tanto, no merece un futuro. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tenía razón. Todo lo que podía hacer era asentir. Entonces, con un último esfuerzo, empujé hacia él la otra carpeta, la que había creado la noche anterior. Esto es lo que propongo ahora, dije con dificultad. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero quiero que sepa que lo entendí. Entendí lo que me dijo. Elías abrió la nueva carpeta. Sus ojos recorrieron los bocetos que mostraban el complejo residencial abrazando el jardín, el viejo roble convertido en el corazón de una plaza comunitaria, los rosales de su esposa preservados en un invernadero de cristal. Su expresión, antes impasible, se suavizó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Levantó la vista y me miró. Y por primera vez, no vi a un juez, sino al maestro que me había estado enseñando una lección sin que yo me diera cuenta. Esto, dijo en voz baja, esto sí tiene alma. Esto entiende que para construir hacia el cielo, las raíces deben ser profundas y fuertes. Se puso de pie y me extendió la mano. La misma mano callosa que me había ofrecido para levantarme. La misma que yo había rechazado. Esta vez la tomé con ambas manos, como si me aferraran a una tabla de salvación. El trato está cerrado, Santiago, dijo. No porque necesite el dinero, sino porque creo que ha comenzado a entender lo que significa construir de verdad. Y porque todos merecen una segunda oportunidad para dejar crecer la mejor versión de sí mismos. Salí de esa reunión sintiendo que había perdido una fortuna y ganado algo infinitamente más valioso. No solo había conseguido el proyecto de mi vida, sino que había recuperado una parte de mi humanidad que ni siquiera sabía que había perdido. El desprecio se había transformado en respeto, la arrogancia en humildad y el cemento en tierra fértil. La lección había terminado y la cosecha apenas comenzaba. Hoy, la Villa Escondida no es el frío complejo de lujo que una vez imaginé, sino un lugar vibrante llamado el Jardín de Elías. El proyecto fue un éxito rotundo, un modelo de arquitectura que integra naturaleza e historia. Trabajo codo con Elías, quien sigue siendo el jardinero jefe, aunque ahora me da consejos no solo sobre plantas, sino sobre la vida.
Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que valoras, y que la prueba más grande de nuestro carácter es cómo tratamos a quienes creemos que no pueden hacer nada por nosotros. Esa humillante revelación en la sala de juntas no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de una amistad improbable y de una nueva forma de ver el mundo. Ya no mido el éxito en metros cuadrados, sino en la calidad de las relaciones que cultivo. Y cada día, al caminar por el jardín, recuerdo el vaso de limonada que rechacé y agradezco la segunda oportunidad que la vida, a través de un sabio jardinero, me dio para refrescar mi alma. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó una reflexión importante, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias que buscan, como esta, sembrar una semilla de luz en nuestro camino. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que inspire y sane. Hasta pronto.